Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema 9, las cuestiones vinculadas a la seguridad de los datos y trataremos aquí o explicaremos algunas cuestiones eh, muy vinculadas a este elemento que tristemente en estos últimos años está teniendo tanta relevancia en materia de gestión de la información y vinculada a la gestión de la información. Hay un elemento importante en la normativa de protección de datos en el ámbito nacional, no en el reglamento europeo, sino en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y es que cuando se redacta la ley, las cuestiones vinculadas a la seguridad de los datos, tener en cuenta que hablamos de toda esa información que manejamos, gestionamos, guardamos, captamos por muy distintas vías, tanto en el ámbito de la gestión, la investigación, la parte académica, cualquier actividad de la universidad que tiene mucha información, información en muchos casos muy relevante. Esta información debe estar guardada de acuerdo con la Normativa General de Protección de Datos de una forma segura que garantice que aquellos riesgos que puedan plantearse están cubiertos y la información está segura. ¿En qué casos o cuáles son las medidas concretas que tiene que aplicar un responsable de tratamiento, la universidad, para la protección? Bueno, la Ley Orgánica de Protección de Datos, como os decía, establece un referente y lo vincula a la aplicación de lo que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, que es unos requisitos mínimos que se desarrollan a partir de la Ley de Administración Electrónica del año 2007, un Real Decreto del año 2010 que define el Esquema Nacional de Seguridad y que ha sido recientemente reformado por el año pasado con un nuevo marco jurídico de esta seguridad, de este Esquema Nacional de Seguridad. La universidad debe garantizar, por lo tanto, los requisitos establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad para poder ser considerada, o sea, para que podamos considerar que se garantiza una seguridad adecuada de los datos. Por lo tanto, la universidad debe hacer un análisis en base o sea, la normativa de protección de datos remite al Esquema Nacional de Seguridad. Entonces dice, la seguridad adecuada será aquella que determine los niveles del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad como decíamos, un sistema que define en base a los datos, la cantidad, la disponibilidad y distintos parámetros, los niveles de seguridad que tienes que establecer son unos concretos y determinados. El responsable del servicio en cada caso, en cualquier ámbito, deberá contar con la opinión, con la participación del responsable de seguridad de la universidad para determinar o comprobar en su caso si se están aplicando correctamente las medidas técnicas, humanas o organizativas en cada caso concreto vinculadas sobre todo al esquema nacional de seguridad y si son suficientes. Además de la aplicación de la normativa del esquema nacional de seguridad, la información debe ser mantenida en un entorno seguro. Los datos deben ser tratados, como dice la normativa, de forma confidencial. La confidencialidad tiene una perspectiva técnica, una perspectiva, como decíamos, de tecnología y de aplicación del esquema nacional de seguridad, pero también es muy importante recordar al personal que, lo decíamos al hablar hace ya unas cuantas lecciones, al hablar de los principios, el personal y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos están obligados a guardar la debida confidencialidad respecto a los datos personales. Esta confidencialidad no abarca exclusivamente los datos que pueden ser considerados más em, importantes o de un mayor nivel de intimidad, sino que abarca a cualquier tipo de información personal a la que tenga cualquier persona acceso o conocimiento y además abarcará a todo, no solo el periodo en el que el que la persona tiene la relación contractual con la universidad, sino con carácter indefinido aún después de finalizar esta relación con la universidad. La, eh, la institución, la universidad puede desarrollar normativa interna de seguridad, aplicar
las medidas de este, aplicar las medidas de este esquema y aplicar medidas mucho más desarrolladas, con políticas internas más detalladas. Y de hecho, en el ámbito de la seguridad hay normativa sobre este sentido. Eh, También cuando hablamos de sistemas externos, cuando hablamos de información que se va a encontrar alojada en dispositivos de terceras partes, de otras empresas, o incluso en el caso de que una persona quiera conectar a los sistemas de la universidad, equipamientos propios, equipamientos privados, el equipamiento personal para realizar sus funciones o conectar. Todo esto debe estar debidamente configurado y administrado desde el Departamento de Sistemas de la Universidad, y no es posible una conexión indiscriminada de equipos personales, no debe serlo, por lo que puede generar problemas de seguridad muy importantes. Los recursos informáticos y la información que contienen son utilizados únicamente para actividades de producción, desarrollo, investigación, docencia, gestión administrativa, y de forma que no interfiera en la actividad de las personas miembros de la comunidad universitaria. La cuenta corporativa y los servicios digitales que proporciona la universidad a toda la comunidad son herramientas profesionales corporativas cuya titularidad recae en la institución es la que debe controlar, vigilar, actualizar y establecer las normativas de uso de recursos TIC que considere oportuno en cada caso. Toda la información generada por las personas con vínculo activo en el desempeño de sus funciones debe ubicarse en ese entorno seguro que son las herramientas universitarias y herramientas corporativas de la universidad. Cada persona con acceso autorizado al sistema de información debe garantizar también la seguridad en el acceso y uso del sistema de información, contraseñas, etcétera, con ayuda de la persona responsable de la seguridad de la información en la universidad y, en su caso, el delegado de protección de datos. Todo ello va dirigido a preservar la confidencialidad. Respecto a la información personal, trasladar, otra obligación que se tiene desde el personal, trasladar, y eso es lo que veníamos diciendo en algunos temas anteriores, trasladarnos los nuevos tratamientos que se identifiquen al registro de actividades de tratamiento para tener ese documento único actualizado, registrar esos nuevos tratamientos, encontrar discrepancias entre lo que realmente se hace y lo que se describe en el registro de actividades de tratamiento, y aplicar adecuadamente los principios y los criterios de los que venimos hablando en estas lecciones. Informar a las personas cuando se hace una recogida de datos, comprobar que los formularios están actualizados, que se informe adecuadamente, dar acceso a las personas cuando piden acceso a los expedientes y tienen derecho a ello, siempre analizando correctamente ese ejercicio de los derechos, siempre tener en cuenta la existencia de ese delegado de protección de datos como persona experta en la materia y que os va a ayudar a realizar los análisis de riesgos y evaluaciones de impacto que se deban hacer en todos los tratamientos, etcétera. Este análisis de riesgos y evaluación de impacto es un proceso que, muy brevemente, eh, porque vais a poder encontrarlo en la documentación de Babestu y estudiarlo con más calma, es un proceso por el cual se debe, por el responsable del tratamiento, se debe realizar un análisis detallado de las condiciones de ese tratamiento. ¿Qué datos? ¿En qué contexto? ¿Con qué aplicaciones? ¿En qué formato? ¿Cuánta gente va a acceder a los mismos? ¿Si es externa, interna? ¿Dónde se van a alojar? Etcétera. Y a partir de ese análisis completo determinar lo que se llaman los riesgos del tratamiento. Decidir cuáles son los riesgos potenciales, dónde están los mayores parámetros de riesgo y qué medidas aplicamos a esos riesgos para minimizar esos riesgos. Las medidas van a ser de todo tipo, desde medidas tecnológicas, lo que decíamos antes, esquema nacional de seguridad, responsable de seguridad, hasta medidas de carácter organizativo, formar al personal, como este curso, por ejemplo, en el que se conocen mejor las obligaciones y derechos que tenemos tanto como personas como gestores de la información. Eh, los riesgos van a estar vinculados a situaciones como el robo, el acceso indebido, el manejo indebido de las contraseñas, la cesión de esas contraseñas a terceros, muy importante, o el transporte, por ejemplo, de la documentación y su extravío, o el envío
a terceros, o la adquisición de un software o de un software o la aprobación de una o la descarga de un adjunto que conlleva un número de que conlleva un peligro, un riesgo para los sistemas universitarios, etcétera, etcétera. Ese análisis de riesgo se puede ver, y lo tenéis el mecanismo en Babestu para hacerlo, y se puede ver además reforzado, dependiendo de algunos casos, con una evaluación de impacto. Si al realizar análisis de riesgo se ve que va a ser necesaria la realización de una evaluación de impacto, ya vais a ver cómo en el procedimiento, siguiendo el cuestionario que está previsto en Babestu, nos va a decir que es preciso realizar esa evaluación de impacto. ¿Cuándo es preciso, cuándo hay que realizar esa evaluación de impacto? Pues en aquellos momentos en los que el tratamiento de los datos conlleva un riesgo alto, significativo para la privacidad de las personas. En esos casos vamos a tener que hacer una valoración mucho más en detalle de ese tratamiento. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué contenido tiene exactamente lo que vamos a hacer? ¿Hay alguna posibilidad de que reduzcamos el impacto, que reduzcamos el riesgo que esto va a producir a las personas? ¿Es posible que hagamos un tratamiento más pequeño, más adaptado, con menos tecnología, con menos datos? Bueno, este análisis lo vamos a hacer en estas evaluaciones de impacto. Bien, la finalidad de esta lección es que tengáis una visión general de la seguridad, una llamada general, y que conozcáis dónde están las herramientas para profundizar en ello. Y cualquier duda o cualquier cuestión que se plantee, el delegado de protección de datos las puede resolver. Gracias, y seguimos con la última de las lecciones, ya la lección 10.